Horizontes culturales. Arte. Pueblos originarios. Fiestas y tradiciones. Educación artística. Gestión cultural. Creación. Identidad. En Horizontes Culturales vamos al encuentro de espacios para la convivencia y la imaginación. Horizontes culturales. Un programa del Instituto Sonorense de Cultura. Bienvenidos a una nueva edición de Horizontes Culturales, este programa del Instituto Sonorense de Cultura en colaboración con Televisión Educativa y con Radio Sonora. El día de hoy nos congratula mucho tener al flamante nuevo director del Museo de Arte de Sonora, Octavio Avendaño. Octavio, bienvenido. Muchas gracias, Omar. Octavio, antes de entrar a todo el tema del arte y de musas, a mí siempre me ha fascinado tu historia de vida, lo poquito que me has contado, me ha fascinado. Entonces quisiera empezar por ese lado de quién es Octavio Avendaño. Octavio. Pues es una pregunta que requiere un psicoanálisis, ¿no? Son muchos Octavios, pero afortunadamente un Octavio que siempre ha estado con una sensibilidad y una preocupación genuina por buscar un mundo mejor. Yo soy originario de la Ciudad de México, ¿no? El contexto de mi vida, de mi infancia, digamos, ¿no? Fue muy contrastante en términos de que por un lado nazco y crezco en un barrio popular, ¿no? Industrial. Siempre me fascinaban estas fábricas gigantescas que sacaban los humos de su producción. Cerca de ahora, ya después con los años, por supuesto que en la infancia no tenía referencia pues de arte, ¿no? Por una parte estaba Matías Geritz en Satélite, junto con Barragán, pero también estaba Ángela Gurría con un monumento que está muy cerca de la casa de mis padres. Y por otro lado, con un contexto pues, de una educación religiosa, ¿no? Un colegio lasallista, que me pone siempre en esta dualidad de ver dos mundos, ¿no? El mundo propio, originario, ¿no? De este contexto popular, y por otro lado un mundo de privilegios y un mundo muchísimo más, por lo menos en apariencia, armonioso. ¿Cómo haces el Octavio niño para convivir en esos mundos, para darles armonía o sintonía, psicológicamente al menos? Sí, fue justo ahí donde encontré la literatura, ¿no? Okay. Mi maestra de primero de primaria, Lucila, que todavía recuerdo su nombre, una persona muy estricta, pero muy sabia, nos introdujo muy rápidamente a la lectura, ¿no? Entonces, dada la distancia entre la casa de mis padres y el colegio, pues yo era siempre el último niño que iban por él, ¿no? Entonces, mi refugio era la biblioteca, ¿no? Entonces, la biblioteca se convirtió en este encuentro con la literatura y, de alguna manera, también con imaginar otros mundos, ¿no? Que es algo que siempre desde mi posición profesional en la cultura y en el arte me entusiasma, porque yo soy testigo de que a través de la producción artística podemos imaginar otros mundos posibles, ¿no? ¿Qué mundos te imaginabas cuando estabas ahí en la biblioteca? Pues sí, eran mundos muy cercanos a la ciencia ficción. Recuerdo sobre todo un libro de Isaac Asimov, cuando estaba en sexto de primaria, que me reventó el imaginario, ¿no? Y eso hizo que de alguna manera pues escribía desde muy pequeño, ¿no? Pequeños cuentos. En la secundaria, en la adolescencia, pues poesías amorosas, existencialistas. Y es ahí donde se hace cada vez más presente una historia de vida de la cual siempre me entusiasma platicar, porque fue muy enriquecedora. Recordar la huelga de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, en 1999. Pues yo egresaba de la secundaria en el año 2000 para entrar a un colegio de Ciencias Humanidades de la UNAM. Entonces la huelga terminó, si no me equivoco, en abril del 2000. Y por todo lo que había sucedido, en vez de entrar en agosto, entramos hasta octubre. Y en ese ínter, mi hermano mayor era gerente de una editorial.
y él estaba regresando de Europa y yo tenía la ansiedad de trabajar porque tenía muchos meses sin hacer nada. Y gracias a él me invitó a trabajar con él, claro, me pagaba él, no la editorial. Conocí a muchos intelectuales, conocí a personas que cambiaron de manera intelectual, de manera muy significativa, no solamente mis hábitos de consumo cultural, sino mi manera de relacionarme con los otros, ¿no? Tanto así que trabajé con Elena Poniatowska, conocí a Pita Amor, tuve una relación tortuosa con Chavela Vargas, Carlos Monsiváis y Sergio Pitol siempre fueron muy generosos conmigo. El estar en ese contexto... Puro titán de la intelectualidad mexicana. Y personajes muy divertidos, ¿no? Sobre todo eso extraño. Okay. Un poco la diversión. Yo creo que un intelectual verdadero tiene un buen sentido del humor. Y también fue un momento pues de mucho activismo político, ¿no? El CCH es un colegio fundado por los estudiantes del movimiento de 1968. La lógica pedagógica es aprender a aprender, entrar a estas grandes discusiones sobre el materialismo histórico, los grandes escritores, ¿no? de literatura rusa. Fue un momento de apoyo al ZLN, ¿no? El siempre tratar de pensar otros mundos posibles, ¿no? Toda esta experiencia me llevó a trabajar muy joven, no solamente en la editorial con mi hermano, sino ya pues a los 18 años yo estaba escribiendo en La Jornada Semanal. Hugo Gutiérrez Vega fue mi editor, que también fue muy generoso conmigo. Y a los 19 años, justo por un problema que tengo con Chavela Vargas, me voy a España, ¿no? Según yo, para nunca más regresar a México. Y ahí fue otro gran encuentro, ¿no? Llego a vivir a Alcalá de Henares. Sergio Pitol me había recomendado con la rectora de la Universidad de Alcalá de Henares. Sergio acababa de ganar el premio Cervantes. Y era un momento en que España se creía de primer mundo, ¿no? Había un grado de racismo, de clasismo muy fuerte. Yo tenía que estar hablando todo el tiempo porque a los mexicanos no los discriminaban, ¿no? Al contrario, se emocionaban de conocerme. Pero si te veían con rasgos latinoamericanos, no te salvabas de un sudaca. Los famosos sudacas, ¿no? Exactamente. Entonces, en ese momento, la rectora lo único que pudo hacer por mí fue inscribirme a un diplomado de crítica literaria, ¿no? De verano, donde conocí a muchos artistas de la comunidad de la Universidad Complutense de Madrid, ¿no? Sobre todo que estaban atendiendo ese diplomado. Pero también, por azares de la vida, conocí a Francisco Nieva, que fue un gran dramaturgo español, amigo de Avant-Garde, de Fellini, de Octavio Paz, de esta toda vieja guardia, que tenía una gran producción del teatro de comedia, ¿no? Increíble, el teatro del absurdo. La dramaturgia de Francisco Nieva se tiene que rescatar porque era muy incisiva, muy crítica políticamente hablando, desde la comedia. Terminé en una fiesta con Pedro Almodóvar, en la casa de Pedro Almodóvar, y terminé reencontrándome con Chavela Vargas. Entonces, ¿limaste asperezas ahí con Chavela? No ahí, pero sí regresando a México. Quien me ayudó mucho a resolver ese problema fue Manuel Arroyo, un gran editor español, que fue justo quien llevó a Chavela a España y se la presentó a Almodóvar en la década de los 90. Y algo que me traje de España fue justo un programa de radio que producía la Universidad Complutense de Madrid, de arte contemporáneo. Yo para ese entonces, digamos que informalmente yo ya me había formado con Raquel Tibol, la gran crítica de arte mexicano, desde ahí, desde el arte moderno, ¿no? Claro que me interesaba y conocía de arte contemporáneo, pero era un momento, te estoy hablando de 2006, que en la Ciudad de México el arte contemporáneo no tenía el auge que ahora lo tiene. Regreso a México y le propongo al Instituto Mexicano de la Radio, el IMER, hace un programa
dedicado a arte contemporáneo, y junto con Tayana Pimentel, que ahora es directora del Museo Marco de Monterrey, ella en Radio UNAM y yo en el IMER, tuvimos por 2 años y medio un programa dedicado al arte contemporáneo. Mientras tanto, era asesor yo de contenidos de arte contemporáneo en TV UNAM, y en ese ínter de estar trabajando con los jóvenes, con mi generación, Osvaldo Sánchez, un gran director de museos de origen cubano, que ya había sido director del Carrillo Gil, del Museo Tamayo, y en ese entonces era director del Museo de Arte Moderno, me invitó como curador al Museo de Arte Moderno, ¿no? Yo tenía 22 años, creo, y él fue el que me formó como curador, porque en el 2010 no existían ni diplomados, ni maestrías, ni especialidades en curaduría, ¿no? Trabajo de manera intermitente en el Museo de Arte Moderno del 2010 al 2015 con 2 directores, con Osvaldo primero y después con Silvia Navarrete. En el ínter hago varias curadurías en otros museos, proyectos independientes, y en el 2014 fundo, junto con otros 2 críticos de arte, el Coloquio Iberoamericano de Crítica de Arte, ¿no? Invitamos críticos de España, de Latinoamérica, en el Palacio de Bellas Artes, en el Museo de Arte Moderno y en el Museo de San Carlos. Generamos estos encuentros sobre qué es la crítica de arte iberoamericana. Existe la crítica de arte iberoamericana. Yo era más del tinte latinoamericanista, ¿no? Pero mis otros 2 compañeros iberoamericanistas. Y se publicó un libro que para mí ha sido muy importante, que es Mitos Oficiales, que fue un proyecto de largo aliento que empecé a trabajar desde el 2011 con artistas de mi generación, justamente sobre la historia reciente en México, ¿no? Y en ese ínter, en el 2015 me contacta Miguel Fernández de Castro, que es un artista de aquí de Sonora, y me invita a ser curador de una exposición individual que le habían propuesto en el Museo de Arte de Sonora. ¿Y de ahí cómo empieza a detonar ya la presencia de Octavio aquí en Sonora? Pues mi estancia en Sonora fue muy breve, porque en 2015, porque llegué al montaje de la exposición, que fue un par de días, la inauguración, y me fui, ¿no? Pero en esos 3 días que estuve, un reclamo que le hice al entonces director del Musas era que, como alguien que venía de otro lado, entraba al museo y no había nada de arte sonorense, ¿no? Eran exposiciones del Carrillo Gil, exposiciones de museos de la Ciudad de México, y lo que más me alarmaba a mí en ese entonces era que un museo tiene una función principal, que es trabajar alrededor de una colección, de un acervo que en ese entonces no tenía el Musas. Y lo que le propongo al director, porque el director había quedado como muy entusiasmado con el trabajo que había hecho con Miguel, fue hacer una exposición, otra, pero yo lo que le propuse fue: hagamos una investigación sobre el arte sonorense y dotémosle al Musas de su colección, ¿no? En ese momento era una unidad administrativa descentralizada del Instituto Sonorense de Cultura. Entonces, durante un año, que fue todo 2016, viajé por todo el estado, ¿no? Desde Álamos hasta Caborca, de Guaymas hasta Cananea, ¿no? Buscando, entrevistando artistas, haciendo un trabajo de labor de convencimiento de que donaran las obras, ¿no? Lo cual siempre voy a estar muy agradecido con los artistas por su generosidad y su confianza. Y con todo ese trabajo, en el 2017 inauguramos la colección del Museo de Arte. ¿Te sorprendió lo que encontraste aquí en Sonora? Sí, sí, porque el arte sonorense es muy vasto, ¿no? Yo siempre digo que de manera metafórica, no en términos académicos estrictos, el arte en México inicia en Caborca, no solamente en Sonora, ¿no? Caborca tiene el mayor número de petrograbados en América Latina. El arte rupestre en Hermosillo, en Magdalena, son realmente interesantes para entender la configuración
cosmológica de los pueblos originarios. Pero también por otra parte, Sonora tiene un distintivo muy potente que tiene una especie de desfase temporal, ¿no? O sea, a diferencia del centro del país, Sonora tiene otro tiempo, ¿no? Y en ese sentido, el modo en que los artistas sonorenses han generado esta sensibilidad ha sido muy potente. Por ejemplo, en la década de 1970, en la Unison, con los movimientos estudiantiles, surgió una revista que era Germinar, que era una manera de statement en contra de estos totalitarismos pues muy característicos del siglo pasado, y por otra parte un espíritu no objetual de las artes visuales, ¿no? Después se empiezan a generar ahí los personajes clave, ¿no? Uno de ellos, Mario Moreno Zazueta, que sus obras son tremendamente significativas, irrumpen el alma realmente las obras del maestro, ¿no? Pero por otra parte, estos artistas que vienen de otros lados, como Helga Krebs, con el golpe de Estado a Salvador Allende por parte de Pinochet, y se empieza... Sonora es una especie de refugio, ¿no? Porque por una parte Sonora está constituido por más de 20 nacionalidades, ¿no? Y por otra parte alberga de manera muy constante a personajes ajenos a este territorio. También, por ejemplo, llega Julio Montané de Chile. Llega con Helga, ¿no? Julio Montané hace el Atlas de Sonora. Muchos dicen que Roberto Bolaño se refería a Cecilia Tinajero, este personaje de los detectives salvajes, a Abigail Bojorquez, por ejemplo, este titán de la poesía sonorense. Sonora tiene un capital cultural, artístico envidiable, ¿no? Y eso a mí me entusiasmó mucho porque de alguna manera no es que fue el primero en ver esto, sino era como tener la posibilidad de visibilizarlo, sí, por primera vez, ¿no? Como todo este capital artístico y cultural que posee Sonora. Y me regresé a México y en el 2018 recibo una llamada de Caborca, ¿no? Invitándome a ser director de cultura en Caborca, y desde la primera llamada me ponen el reto, ¿no? O sea, queremos que termines de construir el Museo Histórico y Etnográfico de Caborca. Okay. ¿Puedes? ¿Sí o no? No había medias tintas ahí. Entonces a mí siempre me han gustado los retos y dije, sí puedo, ¿no? Entonces, Caborca para mí también fue muy, muy significativo. Afortunadamente terminamos no solamente de construir el museo, sino también de dotarlo de un programa museográfico, de un programa de exposiciones, de proponer líneas de investigación. Y ya después la maestra Beatriz Aldaco me invita a formar parte del equipo del Instituto Sonorense de Cultura, y pues aquí está. Una pregunta, Octavio. Venir de Ciudad de México con toda la formación intelectual que nos has contado, vivir en España y tomar el reto de Caborca, que es una ciudad, porque ciudad poco conocida, muy chiquita, enclavada en el inicio del desierto sonorense, ¿te significó un choque social, cultural cuando llegaste ahí? Fíjate que no. Yo, fue muy interesante porque cuando empiezo a hacer esta investigación sobre el arte en Sonora en el 2016, el primer municipio que visito es Caborca, buscando a Sergio Rascón. Okay. Y desde que llegué a Caborca hubo algo que me llamó mucho la atención, ¿no? Y esa energía o ese interés por Caborca del 2016 resonó, por supuesto, en la hora de tomar la decisión de asistir a esta tarea. Y sobre todo lo hacía con el ánimo de este espíritu que siempre he tenido, pensando que el arte y la cultura sí tienen esta fuerza transformadora en la sociedad, ¿no? Porque de alguna manera en la Ciudad de México pues estaba en un confort de museos y galerías, ¿no?
sí con este pensamiento, que el arte Ahí cambie. ya problematizabas el tema del centralismo cultural en México. Sí, tan lo problematizaba que, por ejemplo, en 2010, que estuve en el Museo de Arte Moderno en la Ciudad de México con Osvaldo Sánchez, trabajé con un artista de Monterrey. Cuando hice Mitos Oficiales, trabajé con muchos artistas de diferentes estados de la República, Oaxaca, Baja California, Mérida, Yucatán, perdón. Siempre estuve hablando de la descentralización del arte, siempre estuve impulsando esta idea del arte como una fuerza transformadora, como una posibilidad de desarrollo integral de los niños, de los adolescentes, pero en un contexto muy cómodo, ¿no? Que es el contexto de los museos y las galerías. Entonces, para mí era un reto hacer lo mismo, pero realmente en el terreno, ¿no? Claro. Octavio, llegas 2018, bueno, 2021, ya te incorporas al equipo del ISC como coordinador de artes visuales. Me ha tocado cubrir varios de tus eventos. Me acuerdo que entrando abres este círculo de estudios de artes visuales donde se convoca a artistas sonorenses, jóvenes, talento emergente. Muy interesantes las pláticas porque ahí les dotas, les propones una vía de crear como que un cuerpo discursivo a sus obras, ¿no? Entonces hacen tipo ágoras muy padres. Luego este año te avientas Fotoseptiembre, recuperas Fotoseptiembre más bien, que fue un evento que lo haces aparte en todo el estado con 18 municipios, una cosa así, ¿no? Muy padre todas las exposiciones aquí, la exposición de inventario que es una joya para los que no pudieron verla. Y llega Musas. ¿Cuál es el reto que tienes ahí en Musas? Mira, el reto del Musas es el reto, yo creo que ahorita de todos los museos del mundo, que es transitar a museos sustentables. Y no solamente sustentables en términos ecológicos, que sí que es importante transitar a energías renovables. Aquí en Sonora tenemos la gran ventaja del sol, ¿no? Sino también en su concepción de museo. La noción de museo que tenemos es una noción arcaica, inoperante y sobre todo fuera de la realidad del contexto histórico en el que estamos. Son edificios muertos, ¿no? Como los estamos... Exactamente, entonces tenemos que hacer edificios vivos, tenemos que hacer museos inclusivos, tenemos que abrir el museo. El museo no puede ser solamente almacenar obras de arte indiscriminadamente por presumir un número de piezas en el museo, sino que esas piezas tienen que estar activas con la sociedad, en este caso con las y los sonorenses. Entonces, al hablar de un museo sustentable, no solamente es en las energías, sino también en cómo te relacionas con el entorno, ¿no? Y en ese sentido, el Musas tiene que tener una presencia a nivel estatal, ¿no? El museo es de todas y de todos los sonorenses, no solamente es de la capital, de Hermosillo. Tiene que tener esta inclusión con los sectores más desfavorables de la sociedad, sobre todo con las niñas y los niños. Si queremos una cultura de paz, si queremos que la criminalidad se reduzca, si queremos que realmente vivamos en una sociedad segura, la inversión tiene que ser en educación y en cultura. Te tengo tantito ahí, vamos a una pausa, estamos en Horizontes Culturales con Octavio Avendaño, director de Musas. Regresamos aquí a Horizontes Culturales, estamos con Octavio Avendaño, director de Musas. Octavio, nos hablabas ahorita de esta transición, o más bien es cambio de paradigma museográfico, ¿no? Ya de pasar de algo que se está muriendo de los museos a hacerlo inclusivo, comunitario. ¿Cómo se transita del verbo a la acción? Sí, eso es lo más importante y lo más interesante, ¿no? Se transita teniendo un interés genuino en abordar estos problemas y sobre todo de diseñar el mecanismo de participación ciudadana dentro de los museos, ¿no? En primer lugar, tenemos que pensar qué es lo que queremos generar desde el museo. Queremos generar un lugar
de encuentro, no solamente con los artistas sonorenses, sino también que sea un encuentro con los intelectuales sonorenses. Dejar de estar importando exposiciones de otros museos y empezar a exportar nuestras exposiciones. El próximo año, por ejemplo, vamos a hacer una exposición de Teresa Urea, la Santa de Carbora. Vamos a hacer una exposición sobre Helga Krebs en el contexto de los 50 años del golpe de Estado a Salvador Allende. Una exposición a Marta Bracho, pionera de la danza en Sonora. Es decir, tenemos mucho que decirle al mundo, quiénes somos los sonorenses. Y por otra parte, tengo un programa de afiliación a niños, niñas y adolescentes familiares de personas privadas de la libertad en el Cerezo, ¿no? Es decir, cómo atender esta readaptación social a partir de los familiares de estas personas que están cumpliendo una condena, donde estos niños, que pueden ser hijos, sobrinos, nietos, pueden entrar al museo de manera gratuita con un programa especial diseñado a ellos. E incluir a los niños y niñas en situación de calle, a las mujeres que han sufrido violencia familiar, a las personas con alguna discapacidad cognitiva, incluir a la comunidad sorda e invidente. Es decir, realmente estar trabajando en esas posibilidades de reimaginar el museo de manera colectiva, ¿no? Claro. Octavio, el pasado 28 de octubre finalmente se hace la reapertura de museo, es un evento muy bonito. Vimos las salas de exposición, hay una declaración de intenciones con las obras que se presentan, que es del catálogo del acervo sonorense, obra sonorense. Pero te quería preguntar, llévanos por ese día, ¿cómo fue? ¿Estás nervioso, estresado? ¿Cómo fue ese día ya de que por fin se reabre Muses? Sí, bueno, ese día fue estar corriendo. Todos los días fueron estar corriendo, pero ese día en especial más. Y fue un día muy emotivo porque la reapertura del Musas se debió gracias a la solidaridad de muchas personas. Desde el propio equipo de trabajo del Instituto Sonorense de Cultura, que se volcó en sacar la misión adelante, hasta personas de la iniciativa privada que veían cómo estábamos agonizando por sacar las cosas en adelante y aportaron para que esto sucediera. Fue un día en el que por fin se abrieron las puertas de un museo que en esta ocasión me conmovió muchísimo el gran número de jóvenes que había. Era increíble y es algo que a mí siempre me ha preocupado porque, por supuesto, los museos son para todos y para todas las edades y para todas y todos, pero si tenemos cada vez más niños y jóvenes atentos a la cultura, al arte, vamos a generar seres humanos más sensibles, ¿no? Claro. Y por otra parte, el estar con Guillermo Santamarina, que tan amablemente aceptó esta invitación de ayudarnos con la curaduría de una de las salas, pues también fue muy significativo, porque Guillermo es el primer curador mexicano, ¿no? Es una referencia del arte contemporáneo muy importante. Y no solamente por eso, sino porque como ser humano, como alguien sensible y alguien que también desde que empezó su labor como curador ha estado preocupado por replantear otras posibilidades de sociedad, pues se conjugó en una noche en la que todos nos reunimos alrededor del arte. Y eso es lo más importante porque, como lo dije esa noche, es imperante volver a reflexionar qué tipo de sociedad queremos ser, ¿no? Todo cambio genera resistencia, siempre. Sí. La dialéctica, aquí, ¿cómo se combate contra esta resistencia que está amparada o anclada en valores un poco elitistas o concepciones incluso decimonónicas de lo que es el arte, de que los museos deben de ser como que, no quiero usar la palabra, pero medios fifís, etcétera? ¿Cómo es cambiar la mentalidad, no de estos grupos de poder o que van saliendo, sino de la sociedad en general, que finalmente es a ellos a los que se debe?
cambiarles ese chip de que el museo es inclusivo, que es para todos, que pueden entrar chicos que quizá nunca han visto una obra, un cuadro o algo, y darles esas herramientas pedagógicas, pero también abrirles las puertas. Sí, yo creo que el trabajo, ¿no? El trabajo que se haga desde el museo hacia la sociedad va a visibilizar la importancia de generar estos cambios en términos museológicos, en términos de paradigma de lo que significa un museo y sobre todo el Museo de Arte de Sonora. Y es muy interesante porque el arte de alguna manera siempre va a estar generando incomodidades, ¿no? Si uno estudia la historia del arte occidental, siempre está permeada de una especie de posturas que tienen que ver con el ego, sobre todo, ¿no? Y entonces cuando el ego está presente, no es otra cosa que heridas, ¿no? Heridas de esas personas que no tienen la sensibilidad de ver las bondades de los cambios. Pero por otra parte, es bien importante entender que el museo, a pesar de todo, recibe a todos, ¿no? Es decir, no importan las posturas, no importan las críticas, no importan las clases sociales. Todo cabe ahí. Todo cabe en el museo. El museo, y en particular el Museo de Arte de Sonora, va a ser un punto de encuentro, de comunión, de reconciliación, de entender que necesitamos paz. Y que la paz no solamente significa una reducción de la criminalidad, sino la paz comienza con la de uno mismo. Claro. En ese sentido, Octavio, hemos visto que también hay intención, o ya se está haciendo, la voluntad de rehabilitar espacios que están como desaprovechados, como es aforo. El foro. Ajá. Por ejemplo, esta semana tienen Letras y Cuerpos, todo eso es parte de devolver la vida al recinto, ¿no? ¿Tú cómo lo tienes conceptualizado el espacio del museo? Sí, el espacio va a estar atravesado por la transversalidad de las disciplinas artísticas en Sonora, ¿no? Cine, danza, literatura, música, danza, alrededor, por supuesto, y en diálogo con la colección del acervo del Estado de Sonora, donde estamos diseñando programas pedagógicos y culturales para todas las edades, para todas las opciones que puedan albergar el museo. El foro externo, ¿no? Va a ser un foro muy dinámico en el que cada mes se va a activar desde las posibilidades climáticas, ¿no? que nos permitan realizarlo, pero también el propio edificio va a estar siendo transformado, ¿no? En términos de no solamente de albergar estos proyectos que pueden ser cine, danza, teatro, sino también en sus usos, ¿no? Tenemos un programa también de ampliación del museo, muy interesante, que es como un área de proyectos específicos, y pues decir que tenemos la tienda, ¿no? Tenemos un restaurante que los invitamos a ir a degustar ahí con su familia, sus amigos, y finalmente que todos y todas se sientan parte del Musas, ¿no? Otra de las cosas que en los discursos que dieron tanto la maestra Beatriz Aldaco y tú en la reapertura de Musas fue el compromiso de sacar Musas, llevarlo a todo el estado. ¿Qué proyectos, qué programas se tienen para hacer eso? Mira, para empezar hay dos programas. Uno que va a ser el Festival del Dibujo, que va a ser un festival que va a abarcar los 72 municipios. Y este Festival del Dibujo tiene que ver con tomar como tema las culturas originarias. Tohono-O'odham, Comcac, Yaquis, todas las culturas originarias de Sonora. Y de esa manera se hace esta fiesta, este festival anual, donde participan en los municipios. Por otra parte,
Está también el concurso estatal de prevención de discriminación, de transfobia, ¿no? Para sensibilizar a la sociedad de la inclusión de las personas no cisgénero y poder acotar, aportar a esta sensibilización social. Y por supuesto con cada uno de los municipios iremos desarrollando proyectos muy específicos. Octavio, hay muchos lugares comunes en torno al arte, concretamente al arte moderno, al arte contemporáneo. Se ha puesto, por ejemplo, se usa ya como meme el arquetipo de Avelina Lesper, con toda esta negación de todo lo que sea moderno, etc. ¿Qué concepto tienes tú del arte moderno? ¿Cómo lo ves en esta polarización tan marcada de que unos dicen que es fraude, otros? Yo me acuerdo que Susan Sontag decía que el arte moderno, su tendencia era a la incomunicación y que por eso lo hacía cada vez más difícil y más complejo de comprenderlo, valga la redundancia. Pero ¿tú en qué punto estás? Mira, hay que empezar por decir que el arte es la resonancia de su tiempo, ¿no? Si uno revisa la historia del arte occidental, te darás cuenta que pues, el arte del Renacimiento tiene que ver con el espíritu de época donde el hombre se coloca en el centro del universo y la naturaleza es desplazada, ¿no? Y así cada momento de la historia del arte son momentos de cambio de paradigma, no solamente filosófico, sino también económico, ¿no? Y pues por una parte pues el arte moderno concluye, digamos, en el arte no hay fechas categóricas ni para iniciar ni para concluir, pero digamos que podemos decir que el arte moderno concluye con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Se terminan los grandes relatos, los héroes desaparecen, el genio ya no existe, el autor único e individual. Es cuando muere el proyecto modernista. Muere el proyecto moderno, ¿no? Y comienza el contemporáneo, ¿no? El arte contemporáneo comienza justamente con esta diáspora de artistas europeos al continente americano y es en la década de los 50, 60, donde ya podemos empezar a ver un origen del arte contemporáneo que sin duda tiene que ver con el paradigma actual en el cual estamos viviendo, donde por una parte el sistema económico, el capitalismo impera, ¿no? el modo de pensar y vivir este mundo. Y por otra parte, pues es el primer momento dentro de la historia del arte que se es consciente de una historia del arte, ¿no? Es decir, hay una especie de autorreflexión de lo que ha sido la producción histórica del arte, porque la historia del arte es muy, muy reciente como disciplina, ¿no? Panofsky, Agamben, Babur, pues son intelectuales de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Entonces, es muy pronto mencionar una especie de dictamen de descalificaciones si la producción contemporánea lo es o no lo es arte. Lo que sí te podría decir es que es arte en tanto que es una resonancia, ¿no? Social, simbólica de lo que somos como humanidad actualmente. ¿Qué panorama ves tú en el arte en Sonora y en México? Mira, sin duda estamos transitando a un momento muy interesante, ¿no? No solamente por la pandemia, sino también por el cambio de paradigma tecnológico, ¿no? Donde muchos artistas han estado produciendo desde las NFTs, por ejemplo, donde lo digital está sustituyendo lo tangible, donde la discursividad y la exploración conceptual tiene que ver más con un nihilismo que con una búsqueda formal
en la propia obra de arte. Es decir, estamos transitando algo desconocido. Y eso a mí me entusiasma muchísimo, ¿no? Porque eso también habla mucho, pues, de cómo estamos transitando como sociedad, ¿no? ¿Es transgresor? El verdadero arte es transgresor y hay que encontrarlo. Octavio, en ese sentido, por ejemplo, ahorita que hablabas de la autorreflexión, del arte por el arte, etc., hay una tendencia desde los estudios latinoamericanistas, la decolonización, etc., de cómo nos ha dominado generalmente el relato eurocéntrico o occidental. Ahorita tú ves que los artistas que están transitando también hacia eso, hacia deconstruir esa visión. ¿Y qué es lo que termina ofreciendo eso? Sí, es un tema muy interesante porque sí, muchos artistas están volteando hacia las culturas originarias, ¿no? Para generar investigación alrededor de su trabajo. Y es algo que tenemos que tener cuidado porque en ciertas ocasiones se torna polémico. Es lo que te decía, ¿dónde está la línea de apropiación cultural o de exotizar? Exactamente, porque se puede caer en el extraccionismo, ¿no? En la extracción cultural, se puede caer en el exotismo, ¿no? Pero lo cierto es que el hecho de estar incluyendo, reflexionando y nombrando por sí mismo ya es una fuerza muy importante para poder discutir de manera seria cómo nos relacionamos con las producciones culturales originarias y que tiene que ver también con momentos, en este caso, históricos de un latinoamericanismo que cada vez está más presente, ¿no? Con el triunfo de las izquierdas en América Latina, también es importante pensar cómo estos artistas, no solamente de México, sino del continente, ¿no? Están genuinamente, muchos de ellos, en un proceso decolonial, ya no solamente en su producción artística, sino de pensar otras maneras de producir arte, ¿no? Y generar la pregunta, ¿cuál sería el arte no occidental? ¿Cuáles serían las visualidades no occidentales? ¿Tenemos que ir hacia allá o más bien tenemos que complejizar nuestro origen tan incómodo para nosotros, ¿no? Todo arte es político, ¿no? Todo arte es político. Todo buen arte es político. Todo buen arte es político. Sí, porque luego no vamos a hablar de pinturas de lobbies, ¿no? No vamos a hablar de quienes hacen manchones. Octavio, ahorita mencionabas la palabra nihilismo, esta negación del todo. Sin embargo, en ese nihilismo también hay una postura política. Ahí también en varias obras me ha tocado como que sentir más que racionalizar, como que siento que los artistas retratan que se les ha robado su futuro. Esto es parte de todo este sistema mundo en el que estamos, del capitalismo y todo eso. Hay mucha diferencia, tú que estuviste en España y que conoces muy bien, hay mucha diferencia de realidades del artista español o europeo al artista mexicano. Podemos hablar de dos realidades. Una, la realidad del pensamiento artístico y otra de la realidad de las condiciones políticas, sociales, económicas del artista, ¿no? Los artistas son una especie de profetas, son seres sensibles y son seres que no tienen nada que ver con nosotros. Y de alguna manera siempre hay una especie de intercomunicación neuronal, como dice el arqueólogo mexicano Matos Moctezuma, que la podemos ver, por ejemplo, en la pintura rupestre, ¿no? Que sucede en distintos ámbitos del planeta sin tener una comunicación de cómo representar o cómo pintar. Una especie de inconsciente colectivo. Una especie de inconsciente colectivo. Que sucede y es más sensible entre los artistas. Y en la realidad, entre el artista mexicano en su condición social, política y económica, pues digamos que ha estado un poco más privilegiado
que en otros contextos, ¿no? Hay todo un sistema gubernamental de soporte, ¿no? Becas para jóvenes creadores, becas para artistas de trayectoria, que de alguna manera, tal vez en España o en otras latitudes no existen, pero se ha desarrollado más la iniciativa privada, por ejemplo, ¿no? Fundaciones dedicadas a apoyar el arte contemporáneo, coleccionismo. Estamos como en el híbrido entre el estado cultural de Malraux y el mecenazgo que proponía Fumaroli o algo así. Sí, es una especie de ese hibridismo, pero también creo que cada vez más nos hemos dado cuenta que el tutelaje del Estado hacia el artista ha sido muy dañino. En términos no solamente de cotos de poder, ¿no? De un riesgo. Cierta coerción también. De ¿no? Coerción, exactamente. Y por otra parte, de una irresponsabilidad social ante graves problemas como la pobreza y un privilegio. Finalmente el Estado despolitiza al artista, ¿no? Cuando lo agarra, pues. Por algo Carlos Salinas de Gortari crea el sistema de becas. Sí, totalmente. FONC. Octavio, se nos acaba el tiempo lamentablemente. Qué bueno. hubiera dado para más. Un gran gusto escucharte y tenerte aquí con nosotros. La mejor de las suertes en Musas, sabemos que lo vamos a hacer muy bien. Muchas gracias. Y ahí vamos a estar presentes. Muchas gracias. Esto fue Horizontes Culturales, un programa del Instituto Sonorense de Cultura en colaboración con Televisión Educativa y Radio Sonora. Muchas gracias por vernos y los esperamos en la siguiente edición. Muchas gracias. Horizontes Culturales. Arte, Pueblos originarios. fiestas y tradiciones, Educación artística. gestión cultural, Creación. identidad. En Horizontes Culturales vamos al encuentro de espacios para la convivencia y la imaginación. Horizontes Culturales. Un programa del Instituto Sonorense de Cultura.